Al principio, simplemente asumí que estaba cansado. Al fin y al cabo, es un hombre que se está haciendo mayor, pero siempre intenta aparentar fortaleza. Cuando tosía, decía que solo eran alergias, y cuando le bajaba el apetito, insistía en que simplemente no tenía hambre por las mañanas. Me había acostumbrado a su carácter tranquilo, así que no le di mucha importancia, hasta que noté un cambio. Sus ojos empezaron a perder brillo, y sus manos temblaban ligeramente cada vez que servía té. Lo más curioso fue que ya no disfrutaba salir al jardín. Hay señales, tan pequeñas y sutiles, que a menudo ignoramos como parte del envejecimiento. Pero si me hubiera dado cuenta de la verdad antes, tal vez las cosas habrían sido diferentes. En este video, quiero compartir 7 señales de alerta silenciosas que mi esposo mostró una vez. Estas cosas parecían inofensivas a simple vista, pero en realidad eran mensajes urgentes de su cuerpo. Si vives con un ser querido mayor o has notado alguna de estas señales en ti mismo, quédate hasta el final del video, porque a veces un pequeño cambio hoy puede salvar toda una vida. Empecemos con la primera señal, una pérdida repentina del equilibrio al caminar o ponerse de pie. Lo recuerdo con claridad. Una mañana de invierno del año pasado, acababa de levantarse de la cama cuando se detuvo de repente. Se tambaleó unos pasos y se agarró al borde de la cómoda para estabilizarse. Me giré para mirar, sobresaltado, pero simplemente sonrió y dijo: «Probablemente estuve demasiado tiempo acostado. La sangre aún no me ha llegado al cerebro». Al oír eso, me sentí extrañamente tranquilo. «Es normal», me dije. Después de todo, sentirse mareado al ponerse de pie no es raro en la vejez. Solo pensaba que era eso. Pero no fue solo esa vez. Una vez, mientras estábamos en el supermercado, empujaba el carrito delante de mí cuando de repente se detuvo. Se tambaleó un poco y se agarró al asa como si fuera a caerse. Me apresuré a sujetarlo, pero una vez más, le restó importancia. «Probablemente solo se resbaló», dijo. Siempre le restaba importancia a las cosas. Siempre las hacía parecer menos serias. Estaba dividida, medio convencida, medio preocupada, porque nunca era de los que admitían cuando algo no iba bien. No quería presionarlo, no quería molestarlo. Y sinceramente, ahora me culpo por no haber sido más firme. Eso cambió el día que casi se cae al bajar del porche. Estaba regando las plantas cuando oí un ruido repentino. Me giré y lo vi tambaleándose a un pie del último escalón. Se agarró a la barandilla justo a tiempo. Si no lo hubiera hecho, podría haberse roto un hueso o algo peor. Mi corazón se aceleró todo el día. No podía calmarme. Así que empecé a investigar y descubrí que la pérdida frecuente del equilibrio en adultos mayores puede ser señal de algo mucho más grave. Podría estar relacionada con el cerebro, el sistema nervioso o incluso el oído interno. No es simplemente parte del envejecimiento. Tenía miedo. Miedo de haber esperado demasiado. Miedo de que pudiera estar cargando con algo que no entendíamos del todo. A partir de entonces, lo observé con más atención. Resultó que no era solo el mareo. A menudo se desviaba un poco hacia un lado al caminar, sobre todo por la tarde. Una vez, mientras caminábamos juntos, se quedó paralizado de repente, como si hubiera olvidado lo que estaba a punto de hacer. En aquel entonces, solía pasar por alto estos pequeños detalles, pero ahora, cada vez que los recuerdo, me da escalofríos. Finalmente, lo llevé al médico. Después de unas pruebas y una resonancia magnética, descubrimos que tenía signos de disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Nos dijeron que tendrían que monitorizarlo por posibles mini accidentes cerebrovasculares. Si no lo hubiéramos detectado a tiempo, podría haber progresado a un derrame cerebral, algo que ni siquiera quiero imaginar. Pensé que lo había cuidado bien. Comía sano, dormía a tiempo, estaba de buen humor. Pero ignoré las señales que tenía justo delante. Como eran tan pequeñas, como estaba acostumbrada a verlo fuerte, me convencí de que todo estaba bien. No comparto esto para culparme ni para buscar compasión. Lo comparto para recordarle a cualquiera que esté en la misma situación que no pase por alto esos pasos temblorosos o los breves mareos de un ser querido. Algunas señales no esperan a que estemos listos, y a veces, una caída es suficiente para cambiarlo todo. Si alguna vez has visto a tu ser querido perder el equilibrio, aunque sea una vez, por favor, haz que lo revisen. No esperes a que algo peor suceda.
Yo he vivido ese miedo y espero de verdad que nunca tengas que hacerlo. Si mi contenido significa algo para ti, comenta número 1 para hacérmelo saber. Ahora, hablemos del segundo síntoma. Dificultad para tragar. Atragantamiento en la garganta al comer o beber. Empezó con su plato favorito, sopa de algas. La preparé como siempre. La dejé hervir a fuego lento un poco más porque el día se había vuelto fresco. Pero cuando se la serví, solo tomó unas cucharadas antes de dejar los palillos. Le pregunté por qué no comía, y sonrió amablemente y dijo: «Hoy siento un poco de picor en la garganta. Quizá usaste demasiado ajo». No, no lo pensé 2 veces. Le dije que la próxima vez usaría menos. Pero en los días siguientes, solo comía alimentos muy blandos. De todo lo demás, picaba un poco y luego paraba. Supuse que simplemente no tenía apetito. Una tarde, preparé sopa de pollo, la que él siempre llamaba nuestra especialidad de la casa. La había cocinado incontables veces cuando alguien se sentía mal, pero esta vez apenas llegó a la mitad del plato. Noté que tragaba despacio y a veces parecía atragantarse un poco a mitad de bocado. Cuando le pregunté, me dijo: «Tengo la garganta un poco seca, quizá no he bebido suficiente agua hoy». Y le creí, siempre le creí, sobre todo cuando decía las cosas con tanta suavidad. Pero algo dentro de mí empezó a inquietarme. Este era un hombre que antes comía con ganas. Ahora comía más despacio, picoteando la comida, evitando la carne, el pescado y cualquier cosa masticable. Incluso me pidió que le hiciera las gachas más líquidas de lo habitual. Empecé a investigar y descubrí que la dificultad para tragar, especialmente en adultos mayores, puede ser una señal temprana de varias afecciones graves, desde problemas esofágicos y accidentes cerebrovasculares leves que afectan los músculos de la deglución, hasta los primeros signos de cáncer de garganta. Se me puso la piel de gallina. Todo este tiempo había pensado que la asfixia era solo una molestia menor, pero no lo era. Así que lo llevé al médico. Le hicieron una endoscopia y unas imágenes de la garganta. Por suerte, no había daños importantes, pero sí signos de esofagitis y reflujo ácido crónico, que le habían causado inflamación e hinchazón en la garganta. El médico advirtió que, si no se trataba, el revestimiento de la garganta podría empezar a cambiar, provocando displasia y aumentando el riesgo de cáncer. Casi se me doblan las rodillas al oír eso. No podía dejar de pensar, ¿y si me hubiera quedado callada más tiempo? Ignoré las muecas en su rostro, la forma en que dejaba los palillos en silencio. Mientras estaba sentada en la sala de espera, observándolo a través del cristal de la sala de endoscopias, me pregunté, ¿cómo dejé que esto llegara tan lejos? Solo porque pensé que no era nada grave, porque no se quejaba y porque no quería molestar a nadie. Solo ahora entiendo. A veces la enfermedad no grita de dolor, sino que se esconde en silencio. No digo todo esto para asustarte, lo comparto para ayudarte a mantenerte alerta. Si un ser querido, un padre, una pareja, un amigo mayor, de repente empieza a comer despacio, le cuesta tragar o menciona que tiene un nudo en la garganta, no lo ignores. El cuerpo siempre habla. La pregunta es, ¿lo estamos escuchando? Si pudiera volver a ese momento en que dejó el plato de sopa de algas, no solo le preguntaría, ¿por qué no comes? Logos, ¿sientes algo extraño? Esa pequeña pregunta podría haberlo cambiado todo. Señal 3. Cambios repentinos de personalidad. Ira o quietud inusual. Solía ser un hombre tranquilo, pero siempre de trato fácil. La gente disfrutaba de las visitas porque escuchaba atentamente, asentía, y de vez en cuando decía algo ingenioso que hacía reír a todos. Pero después de un tiempo pareció transformarse en otra persona. Cada vez que le preguntaba algo, me espetaba. ¿Por qué sigues preguntándome eso? Estoy bien, déjame en paz. Palabras que nunca le había oído decir, pero ahora salían casi a diario. Al principio pensé que era el clima. El invierno era frío y le dolían las articulaciones. Cualquiera podía irritarse en esas condiciones. Luego lo achaqué a la edad, que todos nos ponemos de mal humor en algún momento. Intenté ser paciente, mantener la calma, pero cada día se retraía más. Dejó de ver las noticias por las noches como antes, no hablaba con los nietos, y algunos días no decía ni una palabra. Simplemente se sentaba en el porche, mirando al cielo.
perdido en pensamientos que yo no podía comprender. Cuando le pregunté, simplemente respondió: «El silencio es mejor». Empecé a preocuparme, no porque me gritara, sino porque algo en sus ojos había cambiado. La calidez había desaparecido. Parecía como si alguien estuviera atrapado en sí mismo, irritado sin saber por qué, exhausto sin poder explicarlo. Se lo conté a nuestro médico de cabecera y me hizo una pregunta. ¿Su marido ha estado durmiendo diferente? ¿Olvidando más? ¿O ha perdido interés en cosas que antes disfrutaba? Asentí. El médico recomendó una revisión neurológica y psicológica. Los resultados no fueron graves, pero dijo que mostraba signos tempranos de deterioro cognitivo leve, DCL, una afección que suele preceder a diversas formas de demencia. Y lo más aterrador fue esto. El primer síntoma no fue pérdida de memoria, sino un cambio de personalidad. A veces, el cuerpo envía señales de las formas más inesperadas. Una persona tranquila que de repente se vuelve irritable. Alguien que antes reía y charlaba y se queda en silencio. Lo vemos, pero no nos damos cuenta de lo que significa. Lo que más me entristeció no fue el diagnóstico, sino haber vivido a su lado durante décadas y aún no haber reconocido antes los cambios en su interior. En un momento dado, incluso pensé que estaba molesto conmigo o cansado de nuestra vida juntos. Pero ahora lo entiendo. Luchaba con algo dentro de sí mismo y no tenía palabras para expresarlo. Debería haber sido yo la primera en darme cuenta, no la que ignoró sus arrebatos sin cuestionarlos. Si vives con un ser querido mayor y de repente notas que se enfurece, se retrae en silencio o reacciona de maneras que no le son propias, no lo descartes como si fuera simplemente una persona difícil o que está envejeciendo. Puede que necesite que lo observes con más atención. Una pregunta amable, una mano amable, la disposición a sugerir una revisión. A veces, eso es todo lo que necesitan para sentirse menos solos ante los cambios que ocurren en su interior. Si algo he aprendido de este viaje, es esto. El amor no se trata solo de estar presente, sino de ser lo suficientemente sensible como para notar cuando alguien a quien amas está cambiando, aunque sea un poco. Señal 4. Moretones en la piel con causas desconocidas o que no desaparecen durante mucho tiempo. Una vez, mientras doblaba la ropa, noté un moretón en su brazo, del tamaño de una moneda, de color morado oscuro y verde. Le pregunté por él, y le restó importancia, diciendo: «Probablemente me golpeé con el marco de la cama y no me di cuenta». Asentí, pensando: bueno, los hombres no prestan atención a esas nimiedades. Pero con el paso de los días, el moretón no desapareció. Incluso se extendió un poco. Empecé a preocuparme, pero seguía negándose a ir al médico. Simplemente esbozó una media sonrisa y dijo: «Probablemente tengo la sangre más líquida últimamente». Entonces empecé a notar más moretones, en las pantorrillas, los hombros e incluso la espalda. Algunos eran del tamaño de la punta de un dedo, otros tan grandes como una mano. Lo que más me preocupaba era que no recordaba haberse golpeado con nada. Un día, le tomé una foto discretamente y se la envié a nuestra sobrina, que es enfermera. Ella respondió: «Deberías llevarlo a un análisis de sangre. Los moretones inexplicables en adultos mayores pueden indicar problemas de coagulación, función hepática o vasos sanguíneos frágiles». Sentí un escalofrío. Recuerdo la primera vez que le tomé la mano cuando estábamos en la escuela. Sus manos estaban ásperas, bronceadas y olían a aceite de motor y madera. Ahora, cuando le tomo la misma mano, la piel es tan fina como el papel, enrojeciéndose con el más mínimo rasguño. Envejecer ablanda a una persona, pero también la hace más vulnerable. Y a veces, el verdadero daño ocurre en el interior, silenciosamente, hasta que finalmente aparece en la superficie como un grito de auxilio que llega demasiado tarde. Lo llevé al hospital y el médico dijo que su función hepática había disminuido levemente y que algunos de sus medicamentos estaban afectando la capacidad de coagulación de su sangre. Si no se trataba, corría el riesgo de sufrir una hemorragia interna. Eso me impactó. Había estado a su lado todos los días y aún no me daba cuenta de que esos moretones intentaban decirme algo. Aunque permanecí en silencio, esas pequeñas señales estuvieron ahí todo el tiempo. Desde ese día, cada vez que lo ayudo a bañarse o a cambiarse de ropa, reviso su piel con cuidado, no por miedo,
sino porque ahora entiendo que el cuerpo habla en su propio y silencioso idioma. Un moretón sin causa aparente, una herida que no cicatriza, incluso una piel que brilla. Todas estas son formas en que el cuerpo dice, estoy cansado. Y cuando nuestros seres queridos no dicen ni una palabra, tenemos que ser nosotros quienes escuchemos por ellos. Comparto esto porque sé que hay muchas esposas como yo, tan acostumbradas a ver a sus maridos como los fuertes, los pilares que sacaron adelante a la familia a lo largo de los años, que olvidamos que ellas también son vulnerables. Ellas también necesitan que alguien se fije en los pequeños detalles, pero a veces esos pequeños detalles son los que las salvaron de algo mucho peor. Si alguna vez has visto un moretón inexplicable en alguien a quien amas, no preguntes a la ligera y pases página. Observa con atención y, si es necesario, llévalo al médico. No porque estés exagerando, sino porque lo amas lo suficiente como para no ignorar ni la más mínima señal de alerta. Señal 5. Sueño excesivo durante el día o quedarse dormido repentinamente sin motivo. Siempre había sido de los que dormían como un reloj. Apagaba las luces a las 10 de la noche en punto, se levantaba sobre las 6 de la mañana y seguía con su rutina matutina. Pero con el tiempo empecé a notar cambios. Empezó a quedarse dormido durante el día, a veces sin previo aviso. Estábamos sentados en el porche por la tarde, simplemente charlando o disfrutando de un momento de tranquilidad, y sin darme cuenta, se había quedado dormido. No era propio de él echarse una siesta durante el día, y mucho menos quedarse dormido en medio de una conversación. Al principio, pensé que era solo una fase. Quizás estaba más cansado de lo habitual por el trabajo o la vida en general, pero seguía ocurriendo, con más frecuencia de lo que creía normal. Un día, estábamos almorzando, y de repente se quedó dormido a mitad de un bocado. Le sacudí suavemente el hombro, pero no se movió. Intenté no darle mucha importancia, diciéndome que quizás solo estaba un poco indispuesto, o que quizás era el estrés el que lo estaba afectando. Pero con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que no se trataba solo de cansancio. Era algo más. Se quedaba dormido a media tarde, y a veces, incluso por la noche. Su energía parecía bajar drásticamente, y ya no parecía interesado en sus aficiones ni en pasear, cosas que antes disfrutaba a diario. Empecé a investigar y descubrí que dormir demasiado durante el día puede ser señal de varias afecciones subyacentes. Podría estar relacionado con la apnea del sueño, común en adultos mayores, o ser señal de algo más grave, como problemas cardíacos, diabetes o incluso depresión. También podría indicar las primeras etapas del deterioro cognitivo, donde la capacidad del cerebro para mantenerse alerta comienza a disminuir. Lo llevé al médico, y tras varias pruebas, el diagnóstico no fue el que esperaba. Resultó que su presión arterial había estado fluctuando y que su corazón no funcionaba tan eficientemente como debería. El médico explicó que esto podía causar una sensación de fatiga constante y la tendencia a quedarse dormido durante el día. En ese momento, me impactó profundamente. ¿Cuántas veces lo había dejado pasar, asumiendo que era solo la edad? ¿Cuántas veces lo había ignorado como si no fuera nada grave? Desde esa cita, he estado más atenta. Me aseguro de que descanse con regularidad, pero también lo animo a mantenerse activo y con la mente alerta. He aprendido que a veces las señales del cuerpo son fáciles de ignorar, sobre todo cuando uno quiere creer que todo está bien. Pero no podemos permitirnos pasar por alto estos cambios. Si nota que un ser querido se duerme más a menudo de lo habitual, sobre todo en momentos en los que solía estar más alerta, tómelo en serio. Podría ser una señal de que algo necesita atención antes de que se convierta en algo mucho más difícil de abordar. Señal 6. Pérdida de peso o cambios en el apetito inexplicables al principio. La forma en que su apetito parecía disminuir fue sutil. Nunca fue de los que comen en exceso, pero disfrutaba de sus comidas, especialmente de los platos sustanciosos y nutritivos que yo preparaba. Con el tiempo, empecé a notar que comía menos, saltándose comidas de vez en cuando. Decía que no tenía hambre o que simplemente estaba demasiado cansado para comer. Pero con el paso de los días, no podía ignorar los platos vacíos y las sobras. Una mañana, noté que su ropa no le quedaba como antes. Su camisa favorita, que siempre le había quedado perfecta, ahora le quedaba suelta. Le pregunté con indiferencia si había bajado de peso,
pero se encogió de hombros y dijo: «Probablemente no sea nada. Solo he estado un poco estresado últimamente». Pero en el fondo, sabía que algo no iba bien. Bajar de peso, especialmente sin un esfuerzo real, ni un cambio en los niveles de actividad, puede ser una señal alarmante en los adultos mayores. Empecé a buscar respuestas y descubrí que la pérdida de peso inexplicable puede estar relacionada con diversas afecciones graves, desde problemas gastrointestinales hasta cáncer o incluso depresión. El hecho de que también mostrara menos interés por la comida era preocupante. Insistí en una revisión y tras varias pruebas, el médico descubrió que su función tiroidea había disminuido, lo que provocaba cambios en su metabolismo y apetito. También tenía una deficiencia de vitaminas, lo que contribuía a su falta de energía e interés por la comida. Afortunadamente, con el tratamiento adecuado, recuperó el apetito y empezó a recuperar parte del peso que había perdido. Fue una llamada de atención para mí. A veces, cuando ves que alguien cambia lentamente frente a ti, es fácil ignorarlo como envejecimiento normal. Pero debemos prestar atención a las señales, especialmente cuando aparecen sin explicación. Si notas una pérdida de peso repentina o inexplicable o cambios en los hábitos alimenticios, no esperes demasiado para buscar atención médica. Cuanto antes entendamos qué está sucediendo, antes podremos abordarlo. Señal 7. Dificultad con la coordinación y las habilidades motoras. Esta fue una de las señales más alarmantes que noté, aunque me llevó un tiempo reconocerla. Con el tiempo, sus movimientos empezaron a parecer un poco irregulares. Al tomar un vaso, le temblaba un poco la mano. Al abotonarse la camisa, no lo hacía con la misma fluidez que antes. Empezó a tropezar con cosas pequeñas, a calcular mal los pasos o a tambalearse ligeramente al caminar. Al principio, pensé que era solo la edad lo que le estaba pasando factura. Siempre había sido un poco torpe, y quizá era algo a lo que no le había prestado atención antes. Pero seguía ocurriendo. Un día, al intentar alcanzar algo en el estante superior, casi se le cae el frasco entero porque parecía que su agarre era más débil. En otra ocasión, mientras paseaba por el parque, noté que sus pasos eran irregulares, casi como si no fuera plenamente consciente de dónde pisaba. No quería exagerar, pero no podía ignorar que algo andaba claramente mal. Lo llevé al médico, y tras una serie de pruebas, descubrimos que presentaba los primeros síntomas de una afección conocida como enfermedad de Parkinson. Este trastorno puede causar temblores, problemas de equilibrio y dificultad con las habilidades motoras, y suele comenzar de forma sutil, tal como lo habíamos notado. El diagnóstico fue un alivio y un desafío a la vez. Por un lado, teníamos respuestas. Por otro, fue un recordatorio de que nuestros seres queridos a veces pueden estar sufriendo en silencio, y que quizás no lo veamos hasta que se vuelva imposible ignorarlo. Si has notado síntomas similares, ya sean temblores, dificultad de coordinación o un cambio inexplicable en la forma de caminar o moverse, es importante que te lo revisen. La intervención temprana puede marcar la diferencia en el manejo de estas afecciones y en la mejora de la calidad de vida. Y con esto, hemos cubierto los 7 síntomas. Espero que compartir estas experiencias te haya resultado útil. Si observa estas señales en sus seres queridos, no espere. Haga las preguntas necesarias, llévelos al médico y manténgase alerta. Es fácil pasar por alto pequeños cambios, pero esos pequeños cambios a veces pueden llevar a descubrimientos importantes que pueden cambiar el curso de la salud de alguien. Cuídese y recuerde, el amor no se trata solo de estar presente, sino de ser lo suficientemente sensible como para notar cuando alguien a quien ama necesita ayuda.